¿Qué tal, guerrero? ¿Cómo estás? Bueno, bienvenido a la sexta lección de este minicurso de desarrollo personal, Un guerrero con corazón. Y hoy vamos a hablar acerca de uno de los conceptos que a mí personalmente más me han transformado y que quiero compartir contigo precisamente para conseguir lo mismo, para que te des cuenta de que no únicamente un cambio es posible, sino que se pueden lograr grandes resultados cuando uno empieza a diseñar estrategias basadas en sus fortalezas personales. Y esto es en lo que falla la mayoría de coaches, mentores. Yo muchos de los mentores que he tenido, muchos de los coaches que he tenido, no han sabido identificar cuáles son mis fortalezas y diseñar estrategias de crecimiento personal basadas en mis fortalezas personales, sino que inevitablemente tendemos por naturaleza a ver los defectos de los demás y a proponer soluciones basadas en los defectos de los demás. Entonces, para mí, en lo personal, a lo largo de mi vida, el punto de quiebre, es decir, el punto de inflexión, se produjo cuando descubrí aquello en lo que yo era bueno y empecé a darlo al mundo, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de todo esto en esta lección, pero antes de comenzar, suscríbete si quieres seguir en contacto conmigo, si quieres crecer de la mano conmigo, sobre todo si quieres descubrir cuáles son tus fortalezas personales y ponerlas al servicio de los demás. Y si no me sigues todavía en Instagram, @marioruperedo_coach, ahí comparto a diario mi proceso de desarrollo personal. Así que bueno, hecho ese paréntesis, comenzamos un poco con este concepto de las fortalezas personales. Es un concepto que se define como una manifestación psicológica de una virtud, que en términos prácticos, esta definición proviene de la psicología positiva, pero en términos prácticos nos viene a decir que todos nosotros tenemos algo en lo que somos buenos, ¿no? Hay diferentes modelos que definen diferentes fortalezas, pero lo que debemos entender es que no todas las personas son buenas en lo mismo, ni malas en lo mismo, ¿no? Cada uno tiene sus fortalezas personales, sus talentos e incluso combinaciones de ambas, lo que nos hace únicos. Entonces, ¿qué ocurre? Que a lo largo de nuestra vida hemos crecido en un sistema educativo en el que hemos tenido el mismo tipo de educación que un conjunto de personas y ese modelo educativo ha sido diseñado es un modelo estándar, es decir, es un modelo que no es prácticamente, no es cambiante y mucho menos está adaptado a las fortalezas del alumno. Es un modelo simplemente estándar que todo el mundo sigue y que tu obligación como alumno, como individuo perteneciente a ese sistema educativo, pues tu función es seguirlo a rajatabla al pie de la letra. Incluso se castiga el hecho de salirte un poco de la norma. ¿Qué ocurre? Que esto, en mi opinión, es un tremendo error, porque si tú castigas, si tú empiezas a cortar las alas a aquellos alumnos que empiezan a investigar y que tratan de desarrollar su creatividad y en forma de curiosidad pues no siguen del todo esas reglas, lo que estás haciendo es cortar la creatividad y cargarte la creatividad de todas unas generaciones. Entonces es muy importante entender que el sistema educativo simplemente nos ha querido estandarizar, ha querido que nosotros aprendiéramos y estudiáramos determinadas cosas que, por otro lado, quizá no sean las más importantes para realmente nuestra vida, nuestro día a día. Pero una vez entendiendo eso, lo que debemos entender es que podemos hoy conectar con nuestras fortalezas personales independientemente de lo que haya ocurrido hasta ahora, ¿no? Entonces, yo recuerdo cuando fui a la escuela, que me pusieron una orientadora, una persona que me dijo, vamos, que me hizo un test, básicamente un test, de nuevo, estándar, nada adaptado a mí, pero bueno, es un test en el que supuestamente se obtenían unos resultados que te decían más o menos a modo orientativo a qué te podías dedicar. ¿Qué ocurre? Que realmente, pues en mi caso personal no acertó, pero tampoco falló, en el sentido que identificó algunas profesiones futuras que reunían una serie de fortalezas que yo tenía, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no estuvo mal, pero me sirvió más para darme cuenta de cuáles eran mis fortalezas personales. Y luego ya cuando estudié el coaching en fortalezas, pues lo confirmé, ¿no? Confirmé cuáles eran mis fortalezas y de ahí pues pude diseñar estrategias para mi crecimiento personal y para mis alumnos, para mis guerreros, pues basadas en sus fortalezas y en mis fortalezas, ¿no? No tiene sentido que si yo te digo que eres malo dando patadas a un balón,
Si te digo eso, pues no tiene sentido que te diga que te tienes que dedicar a dar patadas a un balón. No porque no vayas a conseguirlo, no porque vayas a ser malo, sino porque es mucho más efectivo identificar aquello en lo que eres bueno y buscar potenciar esas fortalezas más que corregir debilidades. Y ojo, aquí hago un pequeño paréntesis porque con esto no quiero decir que no tengas que exponerte a aquellas tareas que te hacen estar incómodo. Para nada, esto es algo que hablábamos en la tercera de las lecciones, creo, la de exponerte a la adversidad, y hablábamos acerca de la hormesis, que es un concepto que nos ayuda a crecer cuando nos exponemos a cosas que no nos gustan, a la incomodidad y demás. Simplemente estoy diciendo que, dado que tenemos una energía limitada, un tiempo limitado, un dinero limitado, es mucho más inteligente identificar esas fortalezas en las que nosotros somos buenos, porque esas fortalezas tienen carácter psicológico, no tienen carácter físico, no, son simplemente fortalezas psicológicas, son fortalezas de personalidad, ¿no? Pues basar nuestras estrategias teniendo en cuenta simplemente esas fortalezas. Aquí en modo guerrero esto lo hacemos de la siguiente forma. Estudiamos un modelo psicológico cognitivo-conductual, que es el modelo de los arquetipos de guerrero, que alguna vez te habré mencionado de pasada en alguna de las anteriores lecciones. Pero según este modelo psicológico nos dice que hay 6 tipos de personalidades guerreras, vamos a llamarlo así, ¿no? Hay 3 personalidades guerreras que están conectadas con la energía masculina y 3 personalidades guerreras que están conectadas con la energía femenina. Ahora vamos a hablar de esto. Pero, sobre todo, cada uno de estos 6 tipos de guerrero reúnen una serie de cualidades que los hacen únicos, ¿no? Por ejemplo, en los guerreros que están conectados con la energía masculina tenemos el sabio, que es bueno analizando, recopilando información, ¿no? Es bueno acumulando sabiduría y sobre todo aprendiendo a ponerla en práctica. El líder, en cambio, es bueno pues consiguiendo la cooperación de otras personas y liderando un grupo de personas hacia una dirección, porque siempre ha tenido esa fortaleza innata y probablemente hayas o conozcas o seas tú ese tipo de persona que cuando habla en su grupo de amigos, todo el mundo le escucha y que siempre pues tiene una dirección clara hacia la que dirigir al grupo. El rebelde tiene como fortalezas pues que es muy bueno luchando por una causa justa y sobre todo teniendo ese sentido crítico de cuestionar lo que hasta siempre ha sido lo común y lo socialmente aceptado. Ese es el rebelde. Luego tenemos el artista, que es bueno canalizando información, materializando información en forma de conceptos, figuras, formas, valga la redundancia. No, pues ese es el artista. El conector es muy bueno creando lazos sociales, generando relaciones de alto valor, ¿no? Y sobre todo, pues, de nuevo, consiguiendo la cooperación de otras personas. Y por último, el iluminado es una persona con un extremo sentido del propósito, un sentido pues, una persona que siempre sigue con pasión, con positividad y alegría su vida, ¿no? Y está muy conectado con ese plano trascendental, entiende que hay cosas que van más allá y que no únicamente vivimos en este mundo físico material, ¿no? Bueno, pues, para que veas que este modelo te puede decir, pues más o menos cuáles son tus fortalezas personales, ¿no? En función de qué tipo de guerrero seas tú, vas a descubrir que a lo largo de tu vida has hecho cosas, has tenido trabajos, has realizado estudios, has elegido bien o mal tus relaciones en función de tus fortalezas. Y esto parte, pues, sobre todo del autoconocimiento, del entender que no todos somos iguales y que el desarrollo personal es personal, ¿no? En este caso, por ejemplo, también podemos ver que de hecho, pues una persona que está muy conectada con su energía masculina o femenina, indistintamente, pues el objetivo es equilibrar esas energías. No tiene sentido para una persona, por ejemplo, que está tomando acción masiva constantemente y se está esforzando y sacrificándose y tiene incluso mi asesora epigenética hablaría de esto y diría que tiene ese genoma activado, ¿no? El del esfuerzo, el trabajo constante y demás. Pues ¿qué ocurre? Que no tendría sentido diseñar una estrategia de crecimiento personal basándose en la planificación y en el echar horas y en el trabajar más. ¿Por qué no? Porque eso es darle más energía masculina. Entonces para esa persona a lo mejor tiene sentido buscar el equilibrio de otras formas, conectando con actividades en la naturaleza, tocando algún instrumento musical, actividades que le hagan conectar con su energía femenina, de creatividad, de serenidad, de paz, ¿no? Bueno, pues esto te lo cuento simplemente para que veas que no todos los consejos sirven para todas las personas y ese es uno de los problemas,
de los cursos online. Los cursos online ocurre que normalmente suelen ser muy estandarizados y se vende el método. El método de 0 a 10.000, el método de conseguir no sé cuántos clientes en no sé cuánto tiempo. Bueno, pues el método, las estrategias tienen el problema de que están estandarizados y que no sirven para todas las personas. Entonces, está bien, no digo que esté mal hacer cursos online, de hecho yo estoy haciendo cursos online constantemente, pero te tienes que asegurar de que aquello que tú implementas, en tu caso personal, está basado en tus fortalezas personales. Y eso es de lo primero que vemos en la escuela del modo guerrero. En la escuela del modo guerrero vemos cuáles son, en primer lugar, identificamos tus fortalezas, que son aquellos rasgos de carácter y de personalidad que a lo largo de tu vida te han favorecido y te han hecho pues estar conectado con tu pasión, te han hecho vivir esos momentos que parece que estabas feliz y no sabías por qué, pues era porque estabas conectado con tus fortalezas personales. Entonces, una vez ya sabemos eso al principio de la escuela, en la academia, las primeras lecciones, una vez ya sabemos eso, ya podemos afrontar de otra manera nuestro crecimiento personal. Porque si descubrimos que tú eres bueno en algo y que tienes X creencias limitantes, ahí podemos actuar y no de otra forma, ¿no? Pues bien, no quiero alargar mucho más esta lección, simplemente decirte que tú puedes descubrir cuál de los 6 tipos de guerrero eres tú haciendo el test que tienes en la descripción. Son 24 preguntas y después de estas 24 preguntas se te dan unos resultados para que tú sepas cuál de los 6 tipos de guerrero eres tú. Por lo tanto, entiende esto, que en los mentores, coaches, terapeutas a los que vayas se aseguren muy bien de recomendarte estrategias de crecimiento personal basadas en tus fortalezas personales y no en corregir debilidades. Y esto no significa que no tengas que tratar de mejorar en aquello que no eres realmente bueno, sobre todo si son habilidades que te van a catapultar y que son necesarias para destacar en tu industria, en tu negocio, etcétera, etcétera. Así que, guerrero, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente episodio.